Damos la bienvenida a Nino Gandarilla, candidato de Unidos a la vicegobernación. ¿Cómo está, Nino? Buenos días. Buenos días, aquí en esta muy importante e interesante campaña electoral que nos hace aprender todos los días y que, bueno, nos pone al servicio del pueblo como siempre lo hemos hecho. Usted sabe que desde niño soy un luchador por los intereses de Santa Cruz. Este es un momento muy importante en el aspecto histórico. Por primera vez se van a elegir vicegobernadores en el departamento de Santa Cruz, en realidad un vicegobernador. Y a la vez es una gestión del gobierno departamental que le va a tocar la celebración del bicentenario de la independencia de Santa Cruz el 14 de febrero del 2025 y el bicentenario de la creación de la República de Bolivia el 6 de agosto del 2025. Entonces, es un momento en que el gobierno departamental de Santa Cruz debe generar tal fortaleza y liderazgo para poder hacer alianzas con los otros 8 departamentos del país, con los departamentos que creamos la República, para poder tener un nuevo contrato social con el Estado, pasar en estos 4 años a un nivel de eficiencia en la autonomía. Nosotros lo planteamos autonomía con vocación federal, para poder, después del bicentenario de Bolivia en el 2025, ya estar en las puertas concretas del sistema federal que tanto necesita nuestro país. Nino, si usted es elegido vicegobernador, ¿qué va a priorizar? En primer lugar es la eficiencia en lo que significa la gestión del gobierno departamental. Lo que pasa es que el vicegobernador tiene en el estatuto unas facultades bien claras, que es la coordinación entre el legislativo departamental con el ejecutivo departamental. O sea, la coordinación entre las cosas que determina el gobernador con su gabinete de secretarios y la Asamblea Legislativa Departamental, que es la que hace normas. Entonces, cuando nosotros pongamos en ejecución nuestro plan de trabajo, nuestro plan de gobierno, que tiene sus 5 pilares, basado fundamentalmente, uno, en el ejercicio pleno de la autonomía, y en otro aspecto, en obras que son de importancia, que pueden generar nuevos recursos económicos a través de por lo menos en lo más inmediato, en la cuestión de la vinculación caminera, carretera. Entonces, usted dice que se va a dedicar perdón, a mejorar la eficiencia de la gobernación. Usted dice eso. ¿No es eficiente la gobernación en ese sentido? Lo que pasa es que la gobernación en este momento arrastra todavía algunas taras de la época prefectural. Y hay muchas cosas. El estatuto actual, por más desmochado que esté, cuando lo constitucionalizaron, nos quitaron muchas competencias, pero el estatuto actual tiene competencias que hay que ejercer. Por ejemplo, en la parte económica, el estatuto nos autoriza crear empresas departamentales y empresas mixtas, asociarse con el gobierno nacional o con la empresa privada, hasta incluso nos permite hacer una lotería departamental. Todas esas cosas no se están haciendo. No ha habido seguramente las condiciones. Hay que recordar de que en los 15 años pasados hemos tenido una feroz resistencia de parte del centralismo al proceso autonómico. Aún así, poniendo primera, que le llamo yo, en primera hemos avanzado, Santa Cruz ha avanzado por lo menos en la consolidación del gobierno departamental, y con Santa Cruz los otros 8 departamentos, porque si Santa Cruz se caen los otros 8. Entonces la autonomía departamental de Santa Cruz, al menos en este momento, ya está en esa situación de una consolidación. Nunca más en la vida vamos a ir para atrás. Eso Ahora, es, por Nino, supuesto, hablando de autonomía, ¿la autonomía llegó a las provincias cruceñas? recién en la parte, bueno, hay una distribución de recursos 50, 40, 10, que ha permitido electrificación, etcétera, pero eso es de la gestión pasada, ¿no? Eso tendría que explicar el gobernador saliente, en su momento lo va a hacer. Nosotros estamos pensando hacia adelante de que debemos replantear algunas cosas. Santa Cruz hasta ahora ha necesitado generar una capital que pueda competir
con los centros urbanos del país y de América. Esta capital le permite a las provincias vender a gran escala sus recursos, le permite a esta capital como metrópoli importar tecnología, generar una cantidad de universidades. Entonces era importante que la capital del oriente boliviano tenga estas características. Pero ahora hay que volcar los recursos, hay que descentralizar más los recursos hacia las provincias, pero hay que descentralizarlos con personal eficiente de los propios lugares, hay que contratar personal de las propias provincias. Hay que tener una infraestructura digna de parte de las subgobernaciones y finalmente hay que ir camino a la elección de los subgobernadores, porque cuando se transfiere competencias y se transfieren recursos económicos, es necesario que el pueblo sea quien elija soberanamente a quienes van a administrar esos recursos. Uno tiene que ser autonomista de verdad, no autonomista a media. Entonces, con unas 15 provincias fuertes, bien administradas, democráticas, con toda seguridad que Santa Cruz va a repuntar y va a tener las condiciones para que a partir del 2025 podamos ser líderes nacionales por los próximos 100 años. Nino, usted habla de trabajar en un camino rumbo al federalismo. ¿Ese camino es largo, es corto? Yo diría que antes de la autonomía era larguísimo y hasta parecía imposible, porque los dos momentos en que Santa Cruz ya fue federal, Santa Cruz ha sido federal en 1876-77, cuando la revolución del doctor Andrés Ibáñez, y después fue nuevamente Estado federal en la revolución de los domingos de 1891. Por lo tanto, la autonomía en Bolivia, por estos antecedentes, además del antecedente de la Revolución Federal de la Paz, en Bolivia la autonomía es solo el paso hacia el retorno a la cualidad federal. Así lo concebimos cuando comenzamos a luchar por esto a comienzo de este siglo en el Comité Pro Santa Cruz. Nosotros elaboramos las primeras versiones del estatuto, después vinieron otras porque tiene 7 u 8 versiones, y el camino de la autonomía es justamente ese, ir hacia el sistema federal. Por eso nosotros en Unidos, con Germain Caballero, planteamos una autonomía con vocación federal. ¿Y cómo se avanza en este paso? Porque se sale del sistema centralista prefectural, que alguna candidatura quiere hacernos volver hacia allá y no hay que permitirlo. Se sale de ese sistema prefectural y se avanza sobre el tema autonómico, que tiene una virtud, que es el gran paso al federalismo, que significa que tenemos gobiernos departamentales electos, soberanos. El gobierno autónomo departamental de Santa Cruz y de los otros 8 departamentos son elegidos por voto de la población. Por lo tanto, ese es el elemento principal. Los centenarios centralistas no han sabido en qué momento los hemos puesto en ese lugar, porque ya no hay reverso, no hay vuelta atrás. Lo que viene ahora es ejercer plenamente esa autonomía, seguir con esa democracia autonómica, luego ya conquistar nuevas facultades, nuevas competencias que vienen con recursos, y el nombre de federal vendrá al final. Porque hay dos formas, Cecilia. La una es una constituyente en la que de pronto Bolivia, con un proyecto bien elaborado y bien consensuado, va a un referéndum y dice vamos a ir con este proyecto federal. Igual va a ser gradual, no es de que de pronto suceden las cosas. Esto es un manejo de Estado que tiene que tener su transformación, porque viene 200 años de vicio de un Estado unitario cleptómano, ladrón. Pero corrupto. ¿usted cree que una gestión de 5 años en caso de ser gobernador Unidos bastaría para llegar al federalismo, o es un proceso más largo? Mire, por mí, en 1 año lo podríamos hacer si hubiera uso de la razón, uso del raciocinio, pero en la experiencia autonómica vimos que tardamos al menos 5 años en convencer a todo el país, pero estábamos solitos en ese tiempo. En ese tiempo, en el Comité Pro Santa Cruz, íbamos con nuestra carpetita a convencer al país de que la autonomía iba a ser buena. Y fue buena. Y hay 8 departamentos ahora, ya no estamos solos. Son 8 departamentos que están ejerciendo su autonomía, van a llegar al techo de sus facultades y de sus recursos, y ven ahí un gobierno centralista que se lleva el 90% de todos nuestros recursos, mientras los otros 9 gobiernos, que somos los dueños del país, estamos yesca, manejando poquita plata.
entonces está más fácil. No es la palabra de repente fácil, está más viable que se puedan hacer las cosas. De todas maneras, con todo, siendo nosotros gobierno, poniéndole esa vocación federal, creo que en 4 años, cuando venga el bicentenario de Bolivia, estaremos en condiciones de ir a un referéndum o a una constituyente de tipo federal. ¿Van a impulsar un nuevo censo? Eso es parte, no es necesario ir a lo federal para eso, eso es parte de los derechos que tiene la población, conocer cuántos somos, porque este país es tan abusivo por el tema de, no el país, el sistema unitario es tan abusivo en este país que no le permite ni siquiera a la población saber cuántos somos, por la mezquindad, por no redistribuir los recursos. Entonces el censo, antes me acuerdo que se hacía en años terminados en 5, después en 8, después en 9. Tuto Quiroga un día dijo va a ser los años terminados en 0. Ya pasó el año terminado en 0 y aparentemente este año de 2021 no va a haber censo. Bueno, pero no puede pasar del 2022. Y creo que en eso vamos a cerrar filas. Ha habido una distracción con respecto a la pandemia, con respecto a las elecciones autonómicas. Y por lo tanto, podríamos decir que cerramos filas en todo el país para que haya censo el 2022. Nino, ¿cómo debe ser la relación de la gobernación cruceña con el gobierno nacional desde su punto de vista? En todos los casos, tiene que haber una relación patriótica. Eso lo resuelve todo. No importa de qué partido sea quien sea, la relación de un gobierno departamental con un gobierno nacional o con un gobierno municipal debe ser patriótica, porque todos los gobiernos somos empleados del pueblo. A un funcionario de gobierno, desde el presidente hasta el último portero, se le paga para hacer patria, para administrar los recursos del país de manera eficiente y buscar la felicidad y el desarrollo del pueblo. Por lo tanto, cuando se acerca el gobierno nacional o el gobierno departamental de cualquier parte del país a dialogar por un proyecto de desarrollo, tiene que haber patriotismo. En segundo lugar, si esa vía diplomática normal no funciona, pues tiene que venir ya la presión. Y finalmente, si la presión tampoco funciona, para no irnos al tacho con huelgas y paros, tenemos que apelar al referéndum, a los cabildos, a la recolección de firmas. Entonces, hay herramientas. Es cuestión de buscar la unidad. Por eso usted a mí no me va a ver atacando a ningún candidato. Podemos cuestionar un poco el tema de los programas de trabajo, porque en eso consiste finalmente el debate. Pero no me va a ver haciendo alusiones personales a nadie, porque finalmente buscamos una unidad. Cualquiera que sea el resultado final, tenemos que unirnos para poder desarrollar este país y para poder desarrollar el departamento en los derechos que le corresponden. Finalmente, Nino, teniendo en cuenta la coyuntura que se vive por la pandemia y también que se ha desnudado las carencias grandes que tiene el sistema de salud, ¿qué plantea, en este caso como vicegobernador y también como Unidos, en cuanto a la salud? Bueno, el tema de la salud al nuevo gobierno departamental probablemente le va a tocar en la meseta o en la llanura ya de la curva de la pandemia. O una tercera ola. O una tercera ola, depende de las cosas que se hagan. Yo, la verdad es que me estremezco cuando veo las noticias de Inglaterra, de Europa, de que ya viene una tercera ola feroz, más rápida. Tenemos que tener fe en que el tema de la vacuna este año pueda tener resultados de las medidas de bioseguridad. Lo vencimos, bueno, no lo vencimos, pero al menos llegamos a una buena llanura, no meseta porque meseta arriba, llanura es cuando ya bajás. Entonces llegamos a la llanura de la curva, lamentablemente subió de nuevo porque bajamos la guardia. Y eso pasó en todo el mundo porque es un mundo de seres humanos y los seres humanos tenemos nuestras respectivas conductas, ¿no? Y nuestras respectivas necesidades económicas y de libertad también. Entonces, pero en el mejor de los casos, vamos a tener una nueva gestión con una situación de post-pandemia. ¿Qué significa eso? Que con alguna nueva infraestructura hospitalaria que hay que consolidar, con algunos nuevos ítems en el área de la medicina que hay que consolidar, y a luchar para apoyar al sector
de salud para que el centralismo no esté avasallando sus derechos sindicales, laborales, pero también el derecho al acceso a la salud que todos debemos tener. Nosotros creemos de que siempre tiene que haber salud pública, no hay que coartar la participación privada, por supuesto, pero la salud pública hace un equilibrio, tiene que tener el pueblo el acceso a la salud gratuita. Pero la empresa privada puede aportar, por ejemplo, con la inversión en tecnología. El gobierno departamental, en vez de invertir, por ejemplo, $1 millón en un equipo que puede quedar obsoleto en 2 años, con ese mismo $1 millón en el marco de la salud pública puede garantizar el diagnóstico y la cura de cierta cantidad de habitantes que pueden requerir los servicios de esos lugares. Es una forma de terciarizar, pero siempre la salud pública tiene que existir. Perfecto, muchísimas gracias a Nino Gandarilla, candidato de Unidos a vicegobernador. Muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias, querida Cecilia. Hace tiempo que no conversábamos. Estoy a tus órdenes siempre. Gracias, buenos días. Súmate a la radio de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058.